Radio Palermo 939, Producciones Independientes. Volvemos, bueno, y pudimos retomar la comunicación con Silvia. Silvia, ¿cómo le va? Gonzalo la saluda nuevamente. Gracias, buenas tardes otra vez. Hoy se cortó justo la comunicación entre medio. Bueno, Silvia, para hacerlo más sencillo, le había empezado a consultar por el tema de la elección, ¿no? Justamente del secretario general. ¿Cuál es el poder real que tiene el secretario general de la ONU en medio de tantas críticas por ahí que tiene la ONU y pedido de reforma que está teniendo también? Sí, bueno, mira, el secretario general es una especie de función, es un funcionario internacional cuya función en realidad es tratar de agilizar todo el trabajo que tienen las Naciones Unidas, ¿no? Preside la mayor parte de los órganos, tanto la Asamblea General como cuando se lo cita el Consejo de Seguridad, y en realidad no tiene, digamos, poder real, porque claro, el poder real lo tienen los estados, pero lo que sí tiene el secretario general es la posibilidad, que figura aparte expresamente en la Carta de Naciones Unidas, si consultás el artículo 99 está, la posibilidad de llamarle la atención a los estados sobre determinados temas de la agenda, puede marcar agenda, puede proponer, ¿no? Puede instalar temas, después la decisión, el tema de si lo tratan o no, las resoluciones va a pasar siempre por los estados, pero puede ser un gran impulsor de la organización, ¿no? Las Naciones Unidas están pasando por una etapa bastante crítica y de descredibilidad internacional, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con algunos fracasos muy importantes a partir de los últimos 20 años, pero pese a eso, pese a, digamos, a esta crisis de confianza o de credibilidad que tiene Naciones Unidas, ha habido algunos secretarios generales que han impulsado a la organización. El caso de Kofi Annan, por ejemplo, es uno de los últimos ejemplos, ¿no? Y bueno, esta era una oportunidad como para volver a tener un secretario general activo, proactivo, las dos cosas, ¿no? Que pudiera colocar al tope de la agenda algunos temas que en general están, digamos, dentro de los pueblos, pero que no están en la agenda de los estados, ¿no? Y sobre la base de eso, después impulsar su tratamiento, sacar las resoluciones innovadoras, que puede haber un vuelco en algunas cuestiones que son, bueno, como vos bien dijiste, la reforma de la ONU es uno de esos temas, ¿no? Pero también la cuestión del envío de misiones de paz, ¿no? ¿Qué hacemos con los refugiados? ¿Cómo hacemos para que se cumplan los instrumentos internacionales que obligan a diferentes estados, por ejemplo, a hacerse cargo de los refugiados, ¿no? O a tener ciertas costumbres medioambientales? Bueno, eso un buen secretario general, sobre todo enérgico, que tenga decisión, que esté comprometido con la realidad, eso lo puede impulsar. Más allá de que siempre la palabra final y en realidad el poder real lo tienen los estados, ¿no? Y ahora, Silvia, ¿cómo te va? Te saluda José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En ese sentido, en el sentido de las características que mencionas que debe tener un secretario general para realizar una buena gestión, ¿qué has podido ver de los candidatos que se están presentando hasta el momento? Son 12 en total y han debatido 10 esta semana. ¿Qué te pareció el debate? ¿Qué impresiones te ha dejado? Mira, yo realmente, la idea del debate me pareció fantástica, de por sí, y que pudiera verse en forma libre, tuviera tanta difusión, eso me parece bárbaro, es inédito realmente, y ojalá se repita, ¿no? Yo esperaba un poco más, uno tiene siempre, un poco más de todos los candidatos, ¿no? De los 10 que debatieron y de los 2 que mandaron el video, además. Esperaba un discurso un poco más jugado, que bajara un poco más a la realidad, que fuera menos complaciente con los estados. Yo lo que noté es que, digamos, los discursos eran, los speeches, todos eran, digamos, muy medidos, como para que ninguno de los estados se enoje, para que ninguno de los estados piense que el secretario general quiere ser una especie de presidente de una organización internacional que esté por encima de los estados, ¿no? Entonces, muy medido, tocando algunos temas importantes y sensibles de la agenda internacional, pero hasta ahí. Pero ahora también es cierto que hay como una especie no sé si contradicción o callejón sin salida, ¿no? Porque si bien, si es que alguno de los candidatos se sale de ese speech, digamos, de ese área cómoda, pierde también la posibilidad de que, empieza a entrar en la posibilidad de que alguno de los 5 países que tienen el veto en el Consejo de Seguridad no lo quiera tener como secretario general. Sí, absolutamente. En realidad, digamos, diplomáticamente habría que hacer un discurso medido y en todo caso, una vez que elijan a ese candidato, poder tomar una actitud proactiva. Eso sería, si uno maneja
digamos, la cuestión diplomática y el soft power, ¿no? Eso hubiera sido una actitud que yo creo que es la que tomaron la mayoría de los candidatos. Lo que a mí me parece es que por los conceptos que virtieron ahí, el discurso va a coincidir con las acciones posteriores, ¿no? Es decir, el hecho de remarcar constantemente, ¿no?, que en definitiva, bueno, esto va a ser decisión de los estados, va a ser decisión de la Asamblea General, vamos a tener que plantearlo en el Consejo, pero sin mucho énfasis en cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, las misiones preventivas de paz, ¿no?, o la cuestión de terminar con la desigualdad. Me hace sospechar que no es un discurso nada más, sino que después vamos a tener más de lo mismo. De hecho, los 10 años de Ban Ki-moon tienen mucho de esto. Él ganó con un discurso muy moderado y de hecho gana porque ya Kofi Annan le molestaba a la mayoría de los estados, ¿no? Las denuncias constantes, el tema de la justicia sobre todo, ¿no?, la justicia internacional, la denuncia constante de los abusos de determinados estados, entre ellos algunos estados del Medio Oriente, que hacía Kofi Annan, eso le empezó a molestar a un montón de estados y, digamos, optaron por un perfil totalmente opuesto. A mí me dio la sensación que sacando alguna candidata, la candidata de Croacia me gustó mucho, la verdad, la escuché, me pareció muy centrada y la que dio quizás las frases más jugadas, ¿no? Pero sacando esto, me parece que es como más de lo mismo, ¿no? Más del mismo discurso conciliatorio respecto de los estados. Que no está mal que sea conciliatorio, el tema es que hay una serie de puntos que deberían estar en la agenda internacional, que son muy importantes, ¿no?, que de ellos depende la estabilidad de regiones completas, ¿no? Y esos que puntos deberían ser debatidos. Claro, esos puntos son los que mencionaste recién, como por ejemplo mayor apoyo a las misiones solidarias, humanitarias, Sí. Que la crisis de inmigrantes y todos los aspectos, o hay algo más que se va a agregar a todo aquello para que la ONU tenga un poquito más Mira, se involucre un poco más. Sí, esas son cuestiones muy importantes y que digamos que habría que tratar urgentemente. La crisis de los refugiados, la crisis siria, ¿no? Sí. Como dos caras distintas de un conflicto. La cuestión del terrorismo internacional, ¿no? Cómo se hace frente a la amenaza, pero la amenaza real que significa en forma global el terrorismo internacional. Esos son puntos que deberían estar incluidos. Ahora, no pueden soslayar nunca el tema de no tratar, por ejemplo, la reforma de Naciones Unidas. Claro. Que quizás no es tan dramático como uno ve los refugiados, ¿no?, porque no ves en carne propia el sufrimiento humano, pero en realidad el hecho de que la ONU no se reforme en ninguno de sus aspectos, no solamente el tema del Consejo de Seguridad, sino en realidad el funcionamiento de la Asamblea, la cantidad de órganos que tiene, la burocracia excesiva con la que se maneja Naciones Unidas, eso en realidad es el kit de por qué tantos temas de la agenda internacional no pueden tratarse eficazmente, y en realidad es la verdadera razón por la que la comunidad internacional, tanto formada por los estados, ¿no?, como la opinión pública internacional formada por la gente, descree de Naciones Unidas. Claro. Entonces, mientras no haya una reforma que le brinde realmente, no sé si más poder real o no, eso se puede discutir o no, pero sobre todo que le brinde credibilidad, tanto para los estados como para la opinión pública internacional. Todo el resto de los puntos que vos mencionaste y que yo mencioné no se van a solucionar, porque hay un problema de fondo. Entiendo. Ahora, Y esto también tiene mucho que ver con lo que los estados quieran que sea Naciones Unidas. Es un doble juego en realidad. Silvia, yendo al tema que genera más expectativa aquí en la Argentina, que son las posibilidades de que la canciller Susana Malcorra sea elegida secretaria general, ¿cuáles te parece que son sus verdaderas chances? Porque supuestamente, si bien no está escrito esto, en teoría le tocaría a un secretario general de Europa del Este, ¿no es cierto? Pero al estar esta región en este momento en cierta tensión, en el medio de la tensión entre Europa y Rusia, se están abriendo posibilidades a candidatos de otros países. Además, Susana Malcorra tiene experiencia, se dice que es la candidata de la secretaría actual. ¿Cuáles son las chances verdaderas de que sea elegida, en tu opinión? Mira, vístelo objetivamente, dejando de lado lo exitistas que somos los argentinos con respecto a estas cosas, ¿no? Lo que vos mencionás para mí es excluyente para relativizar las chances que tiene, ¿no? El secretario general rota por regiones, ¿no?, y realmente le toca a Europa del Este. Si bien esto no está escrito y tampoco es una costumbre que tenga que ver con el derecho internacional, la verdad que es una práctica que se ha venido respetando a lo largo de la historia de las elecciones de los distintos secretarios generales, ¿no? Sería histórico realmente que Europa del Este dejara la plaza, ¿no?, cediera la plaza,
no solamente como región, sino que el Consejo de Seguridad hiciera lugar a esto, ¿no? A ceder la plaza para que entrara un candidato que fuera extra regional, extra Europa del Este. Por otro lado, bueno, como ustedes saben, el secretario general lo elige la Asamblea General, pero recomendación del Consejo de Seguridad. Y del Consejo es, digamos, muy discutible que Rusia acepte saltear Europa del Este para pasar a un candidato de otra región. Porque realmente Europa del Este, más allá de que, bueno, el rol que vos bien marcás, ¿no?, de amortiguador entre una serie de tensiones, y además, bueno, también los que están en el medio de toda la cuestión de los refugiados, Europa del Este es el extranjero próximo a Rusia. Y probablemente a Rusia le interese tener un secretario general que le maneje este tipo de cuestiones que son sensibles, digamos, para él, para este Estado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que sortear el veto del Reino Unido en el Consejo, ¿no? Yo creo que las actitudes que ha venido tomando el presidente argentino, sobre todo respecto a la cuestión Malvinas, y algunas otras cuestiones también respecto a los diálogos multilaterales, etcétera, especialmente con el Reino Unido, tiene que ver con distender estas cuestiones y poder lograr, no les digo el apoyo, pero por lo menos la abstención, ¿no?, del Reino Unido. En este momento, si ustedes me preguntan, yo lo veo difícil, no digo que no pueda ser, creo que tiene menos chances, ¿no?, en términos absolutos tiene menos chances de lo que uno piensa. Es muy cierto que tiene la banca de Ban Ki-moon, tiene también el apoyo de Obama, tiene el apoyo de Hollande, tiene el apoyo de Italia, ¿no?, tiene apoyos de pesos pesados también, eso es cierto, pero me parece que el kit está sobre todo en la cuestión regional y la cuestión de sortear el Consejo. Por un lado eso, ahora supongamos que en la última selección que haga el Consejo quede Susana Malcorra, van a necesitar los votos de la Asamblea General. Claro. Y ahí, los que tienen más posibilidades es el continente africano, que suma 54 votos en total, ¿no? Y precisamente Malcorra es algo que, si bien ha hecho 2 giras, en este año ha hecho 2 giras por África, tratando de conseguir votos, pero es quizás donde menos baza tiene, ¿no? Entonces, si pasara el filtro del Consejo de Seguridad, no es donde pisa más fuerte precisamente aquella región que tiene más votos para contar, porque sobre 193 votos, 54 son africanos, ¿no?, casi un tercio. Claro, mucho. Entonces, es mucho. Entonces, yo sería por lo menos cauta, ¿no?, un poco moderada respecto de eso. Es muy importante que haya llegado donde está, que la tengan en la más alta consideración, pero también fíjense que la mayor parte de los candidatos son de Europa del Este, ¿no?, y que además tienen una experiencia en el escenario internacional que en algunos casos, para no decir la mayoría, supera el de Malcorra. Claro. ¿No? Malcorra tiene un desempeño muy brillante en Naciones Unidas, pero es lo que tiene. Los demás tienen, por eso ahora ha sido nombrada canciller, porque acá hay una estrategia más global que involucra este deseo de Malcorra de ser secretaria general y la cuestión del presidente de favorecer esta candidatura, ¿no? Pero ella no tiene, digamos, antecedentes dentro de la política exterior argentina, ni tampoco dentro de otros órganos de la ONU, que no sea, obviamente, que es muy importante, la Secretaría General, claro, por supuesto. Seguro. Entonces, si fijan el currículum de los demás candidatos, tienen experiencia en estados, en puestos de responsabilidad, no solamente como cancilleres, sino como primeros ministros, viceprimeros ministros, ¿no?, o varios distintos, además en consultoras, además en organismos internacionales, ¿no?, y en diversidad de organismos internacionales, no solamente Naciones Unidas. Entonces, si se evaluara una cuestión de mérito, también habría que ser cauto en esta cuestión, claro, ¿no? Esa es mi impresión, por lo menos. Por claro, ahí puede ser tranquilamente electa, tiene todas las condiciones. Pero tiene algunas condiciones que le juegan en contra también, ¿no? Clarísimo. Bueno, Silvia, nos encantaría seguir hablando, pero obviamente el tiempo aquí en la radio nos apremia. Seguramente te volvemos a contactar cuando estemos más cerca de la fecha de elección del secretario y te agradecemos nuevamente por la comunicación.